A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En este capítulo vamos a hablar de los últimos festejos de la temporada y de la polémica sostenida entre Alejandro Talavante y Matilla. Muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues este fin de semana he estado viendo los últimos festejos de la temporada, que ya desde luego camina a su final, ¿no? Prácticamente pues está terminada. Y el sábado estuve en Chinchón. El Festival de Chinchón es el más antiguo de España, porque viene celebrándose ininterrumpidamente desde los años 20. Primero lo montó Marcial Lalanda, luego Julio Aparicio padre, luego Manuel Vidrié, luego Julio Aparicio hijo y ahora lo monta el ayuntamiento. Y merece la pena ir porque el marco es incomparable. Es uno de los sitios más bonitos para ver un festejo taurino. Los toros en la Plaza Mayor de Chinchón tienen un sabor extraordinario. Es un enclave precioso. Y por eso siempre que puedo voy casi todos los años. Creo que la nota más negativa del festejo fue el pésimo juego ofrecido por los novillos de Antonio Bañuelos. Los novillos fueron muy descastados, muy blandos, y eso condicionó mucho el lucimiento del festejo. Eso sí, a pesar de la blandura y de la poca raza de los novillos, se vieron 3 volteretas muy feas, porque el toreo es así. En el momento menos esperado, pues surge la tragedia. La primera voltereta se la llevó David Mora al abrirse de capa, luego Javier Cortés, toreando de muleta, también se llevó un volteretón muy dramático, y luego Gonzalo Caballero se llevó otra voltereta entrando a matar. Además, las 3 volteretas, como digo, fueron muy dramáticas porque estuvieron mucho tiempo entre los pitones de los toros. Ya lo he dicho, el juego de los novillos de Bañuelos pues fue muy blando y muy descastado, y no voy a entrar a comentar las 7 lidias porque esto nos llevaría mucho tiempo y esto se haría muy aburrido, pero sí que quiero apuntar los 2 momentos más destacados. Uno fue el del primer novillo de la tarde, al que toreó Octavio Chacón muy despacio. Octavio Chacón tiene el secreto del temple y torea con mucha cadencia, como por ejemplo ya demostró en los victorinos de Illescas. Pues ante un novillo de poca raza y de poca fuerza, Octavio Chacón estuvo con él con la tranquilidad y el sosiego que otros emplean con las becerras de Tentadero. Estuvo francamente bien, es un torero muy capaz que va a dar mucho. Y quien me entusiasmó fue el torero rubio de Getafe, Javier Cortés. Javier Cortés toreó de capa a su novillo de un modo extraordinario, con una enorme cadencia, con muy buen juego de cintura y con mucha torería. Y luego, con la mano izquierda, le toreó con mucho clasicismo y mucha profundidad. Quizás se habla menos de Javier Cortés que de Octavio Chacón o que de Emilio de Justo, pero yo creo que Octavio Chacón es un torero que tenemos que tener muy en cuenta porque tiene un extraordinario concepto del toreo, un insobornable concepto del toreo, ya que aplica ese concepto en todas las circunstancias y con todos los toros, y da gloria verlo. Es un torero muy clásico, con una muy buena expresión, y yo creo que es un torero que tiene que dar mucho, y desde luego a mí es de los que más me interesan ahora mismo. Y luego al día siguiente estuve en Alba de Tormes, donde había una novillada para celebrar la festividad de Santa Teresa. Lo primero que hay que apuntar es el entradón que hubo. Estaba aquello lleno de gente, todos los taurinos de Salamanca estaban, los ganaderos, y es que la pareja de Antonio Grande y Manuel Dios le guarde, debido a sus buenas cualidades y debido a sus éxitos, pues ahora mismo tiene un enorme ambiente en Salamanca. Yo creo que de cara a la temporada que viene sería bueno pues montarles un par de novilladas por los alrededores de Salamanca o incluso en Salamanca capital, porque puede ir mucho público a verles. Hacía mucho que 2 novilleros en Salamanca no tenían tanto ambiente, y yo desde luego estoy muy esperanzado. Les aguarda un camino muy difícil, pero espero que les vaya muy bien porque
si les va muy bien, pues Salamanca puede vivir otra edad de oro, como la que tuvo en tiempos de Robles y Capea. Sí que es cierto que José Ignacio Sánchez nos llegó a ilusionar mucho en los primeros 90, Juan Diego en los últimos 90 también nos ilusionó, pero bueno, siendo dos toreros de excelente corte clásico, pues no alcanzaron pues las cotas que esperábamos de ellos, porque esto es muy difícil. Y otra vez vuelve a haber esa alegría en Salamanca con estos dos toreros. Pero es que tienen auténtica proyección, es decir, es que pueden ser mucho más que dos toreros locales. Yo creo que ahora mismo son dos firmes esperanzas y yo creo que pueden dar mucho en un panorama novilleril pues que tiene muy pocos nombres interesantes y que está muy muerto. Yo creo que pueden ser Antonio Grande y Manuel Dios le guarde los dos novilleros del año 2019 y desde luego tienen condiciones para ser figura del toreo. Yo creo que Antonio Grande ahora mismo es el novillero con más proyección. Tiene un concepto clásico extraordinario y además tiene el valor suficiente para hacérselo al novillo bueno, al novillo regular y también al novillo malo. Le he visto 3 novilladas excelentes en el plazo de un mes. Le vi fenomenal en Salamanca, luego en Tamames y el domingo en Alba de Tormes. Al bueno lo cuaja y al malo lo puede. El domingo pasado a su primero le toreó con el capote con una enorme cadencia, con muy buen gusto, echando la capa adelante, dando una Verónica honda y larga, y en algunos momentos con el capote nos recordó a Julio Robles. Y luego ese novillo con la muleta le toreó con la mano izquierda extraordinariamente. Hubo una serie de naturales cumbre. Pero es que después se llevó el novillo de la novillada de García Grande pues menos claro. Un novillo brusco, un novillo áspero, un novillo que le costaba pasar y le pegó muletazos extraordinarios y se lo pasó muy cerca. Cortó 3 orejas, pero más que las 3 orejas, lo que es importante en Antonio Grande es el ambiente que deja donde torea y la proyección futura. Es un torero de gran clase, pero normalmente los toreros de gran clase suelen tener la limitación del valor, del poco valor. Pues este torero además tiene valor. Vuelvo a repetir, no se sabe lo que el futuro le aguarda, porque el mundo de los toros, la carrera del torero es muy difícil y aunque la gente no lo crea, el factor suerte también ocupa aquí un espacio importante, pero desde luego tiene condiciones para ser un gran torero. Pero es que no está solo. A su lado está Manuel Dios le guarde, que también es un novillero de mucha proyección. Yo creo que lo que define fundamentalmente a Dios le guarde es la facilidad y la capacidad para armar faena a cualquier clase de animal. Quizá no tenga la clase de Antonio Grande, pero Dios le guarde tiene un muletazo muy largo, es capaz de estar bien con todos los novillos y además conecta rápidamente con el tendido. Además, a Dios le guarde le tocó el lote menos claro, porque claro, quizá el peor novillo fue uno de Antonio Grande, pero a Antonio Grande le tocó un gran novillo también. Pero es que a Dios le guarde le tocaron 2 novillos de estos absolutamente mediocres, de media arrancada, que se lo piensan al embestir, y con los 2 estuvo muy bien. Fue capaz de construir 2 faenas y fue capaz sobre todo de darles muchos muletazos limpios y ligados, lo que es muy difícil en un animal de media arrancada. Cortó 2 orejas del sexto y salió por la puerta grande y dejó también un gran ambiente, y además es que se complementan muy bien, guardando las distancias, pues digamos que son 2 toreros complementarios como lo pudieron ser Robles y Capea. Robles representaba la clase y Capea representaba la facilidad. Pues esto es un poco lo que representan Antonio Grande y Manuel Dios le guarde. Antonio Grande tiene trazas de gran torero, pero Manuel Dios le guarde es capaz de armar una faena pues a toda clase de animales. Y desde luego a Manuel Dios le guarde es la mejor vez que le he visto, y además se da la circunstancia de que es la mejor vez que le he visto con los novillos peores, porque otras veces con novillos mejores, pues bueno, había dado pases, pero no había mostrado pues la redondez y el buen oficio que demostró el domingo. Por lo tanto, estamos muy contentos con esta pareja de novilleros que tenemos en Salamanca. Y completó la terna Marcos.
que era sobrino del ganadero. Y Marcos tuvo mucha suerte. Le tocó un primer novillo extraordinario, un novillo muy bravo en el caballo y de gran categoría en la muleta, por su clase y por su alegría en la embestida. Y luego le tocó una hermanita de la Caridad, un novillo que apenas se picó, un novillo que tuvo poca fuerza y poca raza, pero que tuvo mucha dulzura, un novillo muy noble. Le tocó un gran lote y con ellos Marcos pues estuvo muy solvente, porque Marcos tiene mucho oficio, torea mucho en el campo y por lo tanto pues digamos que no tuvo que solventar ninguna dificultad, porque el lote fue muy fácil y eso pues estuvo mostrando que desde luego pues tiene oficio. La novillada hubiera sido encantadora porque todos triunfaron, salieron por la puerta grande. Dentro de las desigualdades pues la novillada embistió, pero hubo una cosa que nos enfadó muchísimo a muchos aficionados, que fue un indulto absolutamente improcedente y absolutamente absurdo. Y esto es la nota negativa del festejo. Se indultó al cuarto. Ya hemos dicho que el novillo verdaderamente bravo e importante de la novillada fue el primero, pero ese no se lo indultó. También lo hemos dicho otras veces, normalmente el novillo de casta y que repite, el torero con él no lo pasa bien ni se divierte, y ese novillo o ese toro, que es el que podría ser un buen semental, ese se le mata. Siempre se indulta pues a esa babosa dócil y suavona con el que el torero se divierte. Bueno, pues el primero, que fue el gran novillo de la novillada, pues fue estoqueado, pero el cuarto, que fue un novillo blando, soso, pero muy noble, pues se indultó de un modo absolutamente absurdo. Y digo absolutamente absurdo porque no lo pidió nadie. Lo pidió un grupito, un grupúsculo de 20 personas que eran los amigos del torero y del ganadero. No lo pidió nadie. Y el presidente, a pesar de contar con la negativa del asesor y del veterinario, pues concedió un indulto que había sido pedida por 20 personas. Fue un auténtico escándalo. Y también fue absurdo que al novillero se le otorgara un rabo que nadie pidió. Esto no puede ser. No me voy a extender en el tema de los indultos porque ya he hablado en muchas ocasiones del asunto, pero esto es una auténtica vergüenza. Un indulto antirreglamentario, porque hay que recordar que en plazas de tercera no se puede indultar, y un indulto, además de antirreglamentario, yo creo que cocinado, estaba premeditado, estaba planeado de antemano, porque no tiene sentido que el presidente saque el pañuelo naranja tan pronto. Yo entiendo que cuando el presidente está presionado por el público, toda la plaza pide el indulto, pues a pesar de ser antirreglamentario para no echarse al público encima lo conceda, pero lo que no puede ser es que lo conceda pidiéndolo 20 personas y sin ninguna presión. Fue una auténtica vergüenza. Repito, no me voy a extender con el asunto del indulto, pero urge tomar medidas para que esta clase de descalzaperros no tengan lugar. Y yo aquí apunto una cosa que se puede hacer. En el próximo reglamento, no en el próximo reglamento, en una próxima reforma, aunque solo se reforme ese artículo, hay que decir que hay que reformar el reglamento rápidamente en el artículo de los indultos para que se diga más o menos lo siguiente. Como cuando se indulta al toro no hay suerte de matar, no serán concedidas orejas porque lo que concede las orejas es la suerte de matar. Por lo tanto, cuando el toro sea indultado, el matador solo podrá dar la vuelta al ruedo, pero en ningún caso habrá orejas ni puerta grande. Con este artículo inmediatamente desaparecerá el cachondeo de los indultos, porque los toreros se lo pensarán a la hora de calentar los garbanzos y a la hora de provocar al público. Propongo esta solución, porque esto es un cachondeo y desde luego no se debe tolerar el escamoteo de la suerte suprema y tampoco se debe tolerar que vuelvan al campo animales que no tienen pues la suficiente bravura ni casta para ser buenos sementales en el futuro. Otra vez me volví a enfadar con el asunto de los indultos. Y fue una pena porque, como digo, vivimos una bella tarde protagonizada por los dos novilleros de Salamanca, Antonio Grande y Manuel Diosdado.
Pero en fin, cambiando de tercio, estos días de lo único que se habla es del affair entre Matilla y Alejandro Talavante. Y la verdad es que estoy muy sorprendido porque, bueno, pues este es un desencuentro de los que ha habido a lo largo de la historia del toreo. Esto no es nada nuevo. Es de lo más normal que los empresarios y los toreros discutan, que el apoderado se deje con su torero y discutan. Es que yo creo que no tiene ninguna importancia este asunto. Vuelvo a repetir, esta clase de desencuentros siempre han tenido lugar en la fiesta de los toros. Y lo que me sorprende es la pasión con la que la gente discute de esto. Pasión que, por ejemplo, no se aplica por cosas verdaderamente graves, que suelen ser disculpadas con mucha más facilidad. Me estoy acordando del afeitado, de la proliferación de indultos impresentables, por citar solo dos cosas que a mí me indignan particularmente. Bueno, pues cuando se habla del tema del afeitado o de los indultos impresentables, la gente actúa con mucha menos vehemencia que en este asunto. ¿Pero qué ha pasado? Estamos sacando las cosas de madre. Una discusión entre un apoderado y un torero, pues es una cosa que ha tenido lugar pues de toda la vida. Y desde luego esto es muy largo. Y ya se pondrán de acuerdo y ya volverán a tratar, seguramente. Por lo tanto, creo que estamos desquiciando el tema. Ese no es el problema de la fiesta de los toros. Pero en fin, como no se habla de otra cosa y me ha pedido mucha gente la opinión, pues bueno, pues la voy a dar. ¿Y qué es lo que pienso yo a este respecto? Pues bueno, pues en primer lugar, lo que subyace en el follón entre Talavante y Matilla, pues es en realidad la guerra sorda que toda la vida han tenido los toreros con los empresarios, ¿no? El torero se piensa un tanto infantilmente que él es el centro del toreo. Él es el Rey Sol, él es Luis XIV, él se juega la vida, él se pone delante y por lo tanto todos los agentes y todos los intervinientes del toreo le tienen que hacer reverencias y tienen que estar a sus órdenes. Seguramente habrán oído 1000 veces ustedes esa expresión: es que yo me juego la vida, es que yo me pongo delante. Como este argumento siempre lo utilizan para desautorizar cualquier opinión contraria a la del torero. Por lo tanto, los toreros tienen una estrechez de miras muy patente, no son capaces de ver el horizonte, y los árboles siempre les impiden ver el bosque. Y efectivamente, ellos se ponen delante y ellos se juegan la vida y son una parte esencial en todo el engranaje. Pero si no hay un promotor dispuesto a hacer una inversión económica para montar un festejo y dispuesto a arriesgar un dinero, esto se viene abajo. Los toreros, si no hay empresas taurinas organizando corridas, no pueden torear. Por lo tanto, el empresario tiene que tener su lugar, porque el empresario es aquel señor que es capaz de organizar espectáculos taurinos jugándose un dinero. Claro, los toreros, con aquello de que se juegan la vida, pues aspiran a llevárselo todo. Y no se dan cuenta que los empresarios arruinados son un muy mal negocio para ellos, porque no se montan corridas de toros. Y toda la vida los toreros antiguos decían que el último duro tiene que ser para el empresario, lógicamente, porque si el empresario no tiene ganancia se dedica a otra cosa. Y enfrente de ellos están los empresarios. Y los empresarios, digamos que tienden a la optimización de la ganancia. Es decir, el empresario tiende pues, a buscar el máximo beneficio. Y muchas veces, a la hora de buscar el máximo beneficio, pues es capaz, si puede hacerlo, pues de pagar lo mínimo y de tratar al torero pues de un modo, vamos a decir, que a veces raya lo inhumano. Es decir, el empresario muchas veces piensa que el torero simplemente es un
un bien de consumo, que es un objeto puesto en el mercado y que se puede mover de un lado para otro prácticamente sin contar con su opinión. Para el empresario muchas veces, pues el torero, pues eso, es un bien de consumo que a veces interesa y a veces no, y a veces pues se dispone de él y a veces pues se le rechaza. Tienen la tendencia pues de no tratarles muchas veces como personas que son, que tienen una dignidad y tienen unos sentimientos. Esto también es así. Entonces son dos mundos muy miopes. Es así. Es así. Es decir, tienen que entender que están obligados a convivir si quieren prosperar ellos, no la fiesta en su conjunto, que por supuesto, sino si quieren prosperar ellos, pues están obligados a entenderse y hacer un reparto de la ganancia, pues vamos a decir, beneficioso para ambos. Luego además suceden dos cosas. Primero es que el empresario tiene que jugar con unos márgenes de ganancia bastante pequeños. ¿Por qué? Porque por una serie de razones que están en la mente de todos, el mundo de la publicidad y el mundo de la televisión tiene muy poca influencia en la fiesta de los toros. Este es un reto ineludible, que el empresariado taurino no se toma en serio, y los toreros tampoco, y es fundamental. De cara al futuro, la única forma de que el toreo sobreviva es con los ingresos atípicos, que se llama, ¿no? Publicidad, televisión, etcétera. Entonces, bueno, pues el espectáculo taurino ahora casi no tiene esa clase de ingresos, entonces fluctúa solamente o funciona solamente por la taquilla. Por lo tanto, el margen de ganancia es pequeño. Por otro lado, el espectáculo de los toros está más grabado que ninguno, con una enorme carga impositiva, con una enorme burocracia, que este es otro problema que tienen los empresarios. Los empresarios tendrían que pensar que hay que hacer un libro blanco y hay que reunirse con las administraciones afectadas para bajar impuestos y bajar burocracia. También habría que hablar del canon de las plazas. Las plazas están en manos de diputaciones y ayuntamientos que exigen unos cánones muy fuertes, pero siempre hay algún empresario temeroso que acepta esa clase de exigencias, incluso las agrava, como en el caso actualmente de la Plaza de Madrid. Por lo tanto, pues digamos que el empresario taurino funciona con unas condicionantes mucho más duras que otra clase de empresarios. Escasez de televisión y publicidad, actividad gravadísima por el Estado y todavía se complica más con los cánones de las plazas. Claro, muchas veces el torero no tiene en cuenta esto en sus peleas con los empresarios, ¿no? Y luego hay otro problema y otro tema, y es que hay que tener en cuenta que el empresario tiene el corazón en la taquilla. El empresario paga a los toreros, y esto no es de ahora, es de toda la vida. El empresario paga a los toreros en función de la gente que llevan a la plaza. Eso es lo que jerarquiza a los toreros. Vuelvo a repetir, no es reciente, es de siempre. Pues por poner muchos ejemplos que se pueden poner. Es decir, Reverte era más taquillero que Bombita. Perdón, Reverte era más taquillero que Mazantinio, que Guerrita. Lo que pasa es que duró poco, porque un toro en Bayona estuvo a punto. Bueno, de hecho, de esa cornada terminó muriendo, ¿no? Reverte era mucho peor, pero era más taquillero porque era muy guapo y llevaba a las señoras. Y estoy hablando del siglo XIX, de los últimos años del siglo XIX. Por lo tanto, las cosas no son tan recientes como nos pensamos. En la Barcelona de los años 50, Chamaco tenía muchísimo más tirón y mucho más poder de convocatoria que cualquier otra figura del toreo que toreara mucho mejor,
Y él era novillero en ese momento. Bueno, pues el novillero chamaco en Barcelona tenía mucho más tirón que los matadores Antonio Ordóñez, Julio Aparicio, César Girón, y cobraba en consecuencia, claro, ganaba más que ellos. Puerta, Camino y El Viti, tan admirados por los aficionados clásicos, nunca tuvieron el poder de convocatoria de Manuel Benítez el Cordobés. Por lo tanto, los empresarios tienen el corazón en la taquilla y pagan según la gente que lleves. Y muchas veces los aficionados somos injustos con los toreros taquilleros, porque gracias a los toreros taquilleros, a esos toreros que elige el gran público, pues muchas veces por su carisma personal, pues gracias a los toreros taquilleros se celebran muchas corridas, gana todo el mundo dinero y entonces tiene como feliz consecuencia que podamos ver muchas veces a los toreros que sí que nos gustan. ¿Por qué? Porque hay pues un momento pues de bonanza, de dar muchas corridas, y esa bonanza les alcanza a todos. Pues por ejemplo, los toreros en los albores de los años 60 ganaban 300.000 pesetas. Las figuras del toreo en los albores de los años 60 ganaban 300.000 pesetas. Fue llegar el cordobés, empezó a pedir 1 millón y al poco tiempo todos ganaban 1 millón. Por lo tanto, los toreros que hacen ganar dinero a los empresarios y que llenan las plazas son toreros enormemente positivos, aunque muchas veces tengan la crítica del aficionado ortodoxo. Y luego también el aficionado ortodoxo muchas veces se equivoca en sus apuestas. O sea, el aficionado ortodoxo pues tiene una enorme necesidad de distinguirse de la masa. Yo soy un personaje de gustos exquisitos y por lo tanto no me pueden gustar los toreros que le gustan a la masa, y precisamente por eso se pierden muchas cosas. Ya que estamos hablando de esa época, por ejemplo, se perdieron el gran toreo con la mano izquierda de Manuel Benítez el Cordobés, que fue un gran muletero y lo cerca que se los pasaba. Y ahora mismo, por ese prurito de alejarse de la masa, se están perdiendo a Rocarrey. Y muchas veces las apuestas del aficionado son unas apuestas que luego, cuando se ven en la perspectiva de la historia, son unas apuestas ridículas. El aficionado o los aficionados tenemos mucha manía pues por apostar pues por toreros de buenas maneras, pero que en realidad pues tienen un valor y una técnica inconsistente, y cualquier persona mínimamente objetiva y sin prejuicios se da cuenta que son toreros de corto vuelo. Por lo tanto, el aficionado va muchas veces cegado por los prejuicios y por las ideologías taurinas, y le impide ver muchas veces la grandeza de los toreros taquilleros, y muchas veces también se equivoca en sus apuestas. Por tanto, los toreros taquilleros son necesarios, y cualquier espectáculo público donde se abre una taquilla pues tiene esa lógica aplastante. Se cobra en función de la gente que se lleva. A veces es injusto y a veces es justo, pero esto es lo que hay. Entonces eso también hay que entenderlo. Y digo esto porque quizá esa sea la tragedia de Talavante. Talavante es un torero de aficionados, pero no de público. Por lo tanto, cuando pidió un dinero que los empresarios no estaban dispuestos a pagarle, pues su apoderado se vio en una situación pues que era absolutamente inaguantable, porque no podía pedir lo que los empresarios no estaban dispuestos a dar. ¿Y por qué Talavante no es un torero taquillero y es más un torero de aficionados que de gran público? Pues muy probablemente por dos cosas. Porque una cosa que tienen todos los toreros taquilleros de toda la historia, Belmonte, Manolete, el Cordobés, todos los toreros de taquilla tienen una enorme regularidad. Son fiables. Siempre que se va a verlos, se arriman y quedan bien. Bueno, pues Talavante es irregular. Y todos los toreros irregulares, sujetos a altibajos, pues pueden tener muy buenos partidarios entre los aficionados de buen paladar, pero desde luego no movilizan a las masas. Esto es una cosa que se ha repetido a lo largo de la historia. Toreros muy de mi predilección como Antoñete o el propio Antonio Ordóñez, pues no han movilizado a las masas.
Antonio Ordóñez nunca llenó plazas. Nunca. Nunca. Las llenaba el Cordobés. Las llenaba Chicuelo II, Pedrés, en los años 50. Entonces, a Talavante le falta eso. Y también falta una espada adecuada. Para imponerse en el toreo es fundamental matar los toros. Y que los triunfos no se escapen por culpa del acero. En otras palabras, si Talavante no se hubiera venido abajo, yo hubiera estado bien en la Feria de Otoño, con lo que le echaron, pero si hubiera estado por encima de los toros, pues podía haber metido en un brete a los empresarios. Como no ha sido capaz de triunfar, pues los empresarios se reafirman en su criterio y Talavante se la tiene que envainar. Punto. En todo este asunto diríamos que hay como 3 clases de toreros. En primer lugar estaría lo que se llamaba antiguamente torero a disposición de las empresas, es decir, es el torero que no lleva gente a la plaza. Puede tener un reducido número de partidarios, puede ser un torero meritorio, pero por la cuestión que sea no lleva gente a la plaza. Y por lo tanto está a disposición de las empresas, es decir, los empresarios le pondrán cuando consideren conveniente y oportuno, no podrá pedir dinero y el gran problema que tiene es que cuando no se le pone pues nadie le echa de menos, aparte de sus 4 amigos. Luego estaría el torero de ferias. Es un torero que es conocido, está bien considerado, lleva público a la plaza, pero no la llena. O sea, necesita otros 2 toreros de buen cartel para poner aquello interesante. Por su propio nombre no la llena. Entonces, ese torero pues tiene un caché respetable, un caché digno, pero claro, tampoco puede subir el caché de un modo excesivo, porque no lo genera en taquilla. Y luego estaría pues el que verdaderamente abarrota las plazas. Entonces, quien verdaderamente abarrota las plazas, pues el empresario normalmente, ante una perspectiva de negocio bueno, pues suele acceder a todas sus pretensiones. Y ojo, porque muchas veces esas pretensiones son absolutamente impresentables. Es decir, una cosa son las pretensiones económicas, que son comprensibles, es decir, si yo genero este gran negocio, me quiero llevar la parte más importante y significativa del negocio, porque el lleno lo genero yo. Pero luego también suelen venir otras exigencias de toros afeitados, de ganaderías impresentables, de con este compañero no, que suelen ser bastante más discutibles y que, por cierto, tienen lugar desde hace mucho tiempo, no son recientes tampoco, que suelen ser bastante discutibles y que, sin embargo, de eso se suele causar poca indignación. Y normalmente los empresarios, como lo que les interesa es que las cuentas salgan bien, y el resto de los asuntos pues le parecen problemas totalmente secundarios, en esta clase de asuntos pues los empresarios suelen colaborar de buena gana. Es decir, si tienen alguien que les asegura un llenazo y una buena ganancia, pues desde luego es la corrida que él diga sin problemas, se la afeita sin problemas y por supuesto se pone en el cartel a los toreros que diga la figura, ¿no? Pero vuelvo a repetir, para mandar de esa manera pues hay que triunfar a golpe cantado y hay que tener un carisma muy especial, que ha estado al alcance de pocos toreros, ¿no? Entonces, ¿dónde se producen los desencuentros? Pues los desencuentros se producen cuando el torero estima que merece más de lo que el empresario le puede ofrecer. Entonces, claro, la cuerda se rompe porque dices que el empresario dice, no me resulta interesante ponerle, porque no me genera este dinero en la taquilla. Y entonces surgen los problemas. Pero vamos, que esto ha pasado toda la vida. O sea, me estoy acordando así, pues cuando Machaquito y Bombita pues indispusieron con Indalecio Mosquera y no torearon
en una temporada en la Plaza de Madrid. Lo que pasa es que a Machaquito y Bombita la jugada les salió muy mal, porque Indalecio Mosquera echó mano de toreros que estaban toreando poco y que estuvieron muy bien, como fueron Rafael el Gallo, Vicente Pastor, Bienvenida Padre y Rodolfo Gaona. Por lo tanto, cuando quisieron Machaquito y Bombita volver a la Plaza de Madrid, resulta que el pastel tenían que repartirlo con otros toreros. Pero vamos, los desencuentros entre empresas y toreros pues son absolutamente habituales. Claro, en el caso del señor Matilla es empresario y a la vez apoderado, se junta todo, ¿no? Pero bueno, en esta clase de asuntos han sido habituales toda la vida. Y por cierto, la estrategia de Talavante también es muy antigua. Antonio Ordóñez se retira en el año 62 precisamente por eso. ¿Por qué? Pues porque los empresarios no estaban dispuestos a darle lo que él pedía, porque no llevaba gente, a pesar de su gran prestigio, y entonces dijo, bueno, voy a estarme 2 o 3 añitos a la sombra para luego volver con más dinero. Pero no le salió bien del todo. ¿Por qué? Porque cuando volvió estaba el cordobés en todo su esplendor y desde luego las empresas lo tenían clarísimo. Por lo tanto, pues volvió a un dinero razonable, pero no al que a él le hubiera gustado. Y tiene un prólogo además bastante patético y bastante cutre la despedida de Antonio Ordóñez en el 62. Antonio Ordóñez en el 62 se anuncia en 6 corridas de la Feria de San Isidro. En 6 corridas de la Feria de San Isidro. El objetivo era claro, era pegar un golpe encima del tablero de ajedrez, tener un éxito apoteósico y ponerse a mandar en el toreo. Lo que pasa es que le entró la pájara, luego no fue capaz de afrontar la responsabilidad y con la excusa de un puntazo en Tijuana se cayó de San Isidro. Dejó a la empresa vendida totalmente y la empresa pues tuvo que tirar de sustituciones, por cierto. En una de aquellas sustituciones tomó la alternativa Andrés Vázquez. Y por cierto también Camino y el Viti cogieron sustituciones de esas, llegando a torear 4 corridas en aquella feria. Bueno, pues en el mes de mayo no es capaz Antonio Ordóñez, bueno, digamos que se desdice de la apuesta y al final no juega, y en el mes de octubre, después de torear en Lima, se retira. Bueno, también lo hacía Luis Miguel Dominguín, es decir, Luis Miguel Dominguín, cuando las empresas no estaban dispuestas a darle lo que pedía, pues también se retiraba estratégicamente un par de años. También lo hizo José Tomás, del año 2001 al 2007, pero a José Tomás le salió bien. Pues bueno, pues esa jugada va a hacer Talavante. Va a estar 2 años en el barbecho sin torear, pues para generar ganas de verle e interés. Y volver pues en unas condiciones pues favorables para él. Por lo tanto, montar este escándalo por estas cosas me parece del todo desproporcionado. Es una cosa que siempre ha pasado. Y que no se confunda nadie. Cuando se habla del sistema, de la mafia y tal y cual, vengo oyendo eso desde que nací. Cuando yo era niño, pues por ejemplo la casa Chopera tenía un inmenso poder. Balañá tenía un inmenso poder, porque no solo daba Barcelona, daba Linares, daba Jerez, daba Palma de Mallorca, o sea, Chopera, pues fíjense, daba todo el norte, controlaba plazas americanas también. Había empresas con mucho poder y también se decía que había una patronal. Bueno, llevo oyendo las mismas cosas toda la vida. La auténtica realidad es que a pesar de lo que se diga, el negocio de los toros es un negocio bastante inseguro y bastante complicado. Y bueno, es decir, si es tan fácil montar corridas de toros, pues métanse empresarios, que salen un montón de plazas. La auténtica realidad es que esto está en manos de quien está en manos, porque normalmente los empresarios de otros sectores no consideran interesante y consideran muy arriesgado este negocio. Y por eso no se han metido normalmente. Y está en manos de quien está en manos precisamente por eso. Pero todas esas mafias, todos esos poderes, esos trus, cuando llega una figura verdaderamente interesante, todos se han bajado los pantalones. El propio Matilla ha estado siempre a las órdenes de José Tomás, que por cierto, José Tomás en las plazas donde más ha toreado es precisamente en las plazas de Matilla. Aquellas megaempresas, por ejemplo, que había en los años 60, porque en los años 60, o bien directamente o con empresarios interpuestos, pues
entre Nueva Plaza de Toros de Madrid, Jardón y Livigno Estuy, que tenían un imperio, tenían Madrid, tenían San Sebastián, tenían Valencia, tenían Castellón, tenían Das, tenían Gijón, Alcalá de Henares, tenían La Pera. Entre los Nueva Plaza de Toros de Madrid, Chopera, Balañá, lo manejaban todo. Pues bueno, llegó el cordobés y los hizo firmar en una almohada todo lo que él quiso. O sea, que esos poderes fácticos que parecen tan peligrosos, cuando llega un torero que verdaderamente justifica en la taquilla sus honorarios y que hace ganar dinero, se ponen a sus órdenes. Pero vamos, que sí que se ponen a sus órdenes, como se han puesto en estos últimos años. Como se han puesto en estos últimos años a las órdenes de José Tomás. Lo que pasa es que el señor José Tomás, en una táctica minimalista absolutamente novedosa en el mundo de los toros, pues decidió torear muy poco. Pero vamos, estaban dispuestos a lo que fuera. ¿Por qué? Porque les llena las plazas. Les llena las plazas. Entonces es así. O sea, aquí ha habido un pulso y de momento lo ha perdido Talavante. Digo de momento. ¿Por qué? Porque es un torero genial y el futuro no está escrito. Y vaya usted a saber, a lo mejor cuando vuelve, pues hace 3 faenones geniales en los sitios clave, rematado poco por la espada, con la espada, y a lo mejor pues consigue la cotización que todavía no ha conseguido. Pero desde luego ahora no la ha conseguido. Y evidentemente, claro, esto es así. Es decir, todos los que juegan al mus lo saben. Cuando se echa un órdago y se pierde, pues pierdes la partida. Es decir, no te quedas como estabas antes de echar el órdago, no te quedas con 28 chinos, no, te quedas sin ninguno. Y al revés, quien gana el órdago te gana enteramente la partida, aunque tuviera 2 chinos nada más. Bueno, pues eso ha pasado, ha echado un órdago y de momento lo ha perdido. Y esta partida la ha perdido, pues habrá que volver a repartir las cartas. Pero no ha pasado nada más. Los auténticos problemas de los toros son otros mucho más graves. Y el problema del empresariado y el problema del señor Matilla y el problema de los apoderados no es su relación con Talavante. El problema, lo he dicho, el gran problema de las empresas taurinas actuales son incapacidad absoluta para un plan televisivo bueno y para conseguir publicidad e ingresos extras al margen de la taquilla. Incapacidad para hacer un libro blanco y hablar con las autoridades de una baja de impuestos seria y de quitar trámites burocráticos. Y luego tener una política seria con respecto a los pliegos de condiciones, porque ahí todos al final, pues digamos que cuando sale una plaza a concurso, todo el mundo se echa la cabeza porque el pliego es inasumible, pero al final hay alguien que se presenta. Esos son los retos que tienen los empresarios. No un problema puntual con un señor, entre un empresario apoderado y un torero. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando. Es así, es decir, cuando mides mal tu fuerza y pides el dinero que no generas, pues pasan estas cosas. Y si el órdago lo pierdes, pues lo pierdes, pero no pasa nada. Ese no es el problema de la fiesta de los toros. Y luego, en el horizonte hay otra cosa, que es el tema del sorteo. El tema del sorteo sí que supone puede ser una auténtica ruptura y una auténtica revolución en la fiesta de los toros, porque claro, todo lo que he venido diciendo, lo estoy diciendo, vamos a decir, desde el punto de vista convencional. O sea, he descrito las cosas tal y cual han sido en estos últimos 100 años. Pero con el sorteo, si el sorteo llega a implantarse, pues probablemente sean las cosas completamente distintas y se produzca una quiebra estructural importante en la fiesta de los toros. Y la realidad puede ser muy otra. En eso está pensando Simón Casas. Pues hacer otra clase de fiesta. Desde luego, si el sorteo se implanta y tiene éxito, estamos hablando de otra cosa completamente distinta, de otro mundo, que no sabemos exactamente las consecuencias que va a tener. Las puede tener muy positivas, pero también las puede tener negativas. Veremos a ver. Yo pienso que en general positivas, pero claro, como todas las cosas, tendrá consecuencias indeseadas, como todo. Pero de momento lo que ha sucedido es eso. Por lo tanto, no es para montar este escándalo. Sí, bueno, y esa gente que piensa que Matillas es poco menos que el demonio, pues Matillas es un taurino, pues como son los taurinos, que está en esto para llevárselo y para intentar la máxima ganancia.
Y desde luego, si tiene una posición tan predominante en el mundo de los toros, es porque es mucho más trabajador que los otros taurinos y porque es mucho más listo. Porque otros taurinos han heredado imperios enteros, de los que he hecho alguna referencia, y por su vagancia y por su poca afición se han dejado ir estos imperios. Mientras que estos, de ser, pues eso, los nietos de un vedor que embarcaba para Balañá, se han hecho con el negocio porque son los que más trabajan. Y nada más. Pero claro, si usted quiere romper esas dinámicas y no estar sujeto a ese tipo de gente, pues ya sabe lo que hay que hacer. Triunfar a golpe cantado y con independencia de cómo sea el toro ir cortando todos los días 3 orejas. Yo creo que al único que tiene condiciones en el futuro para poder hacer eso, yo creo que es Rocarrey. A Rocarrey le apodera la empresa de Sevilla y en realidad a Rocarrey lo que le interesa es navegar solo. ¿Por qué? Porque la empresa de Sevilla nunca pedirá todo el dinero que tiene que pedir. ¿Para qué? Porque luego tiene que montar la Feria de Sevilla y no quiere que las otras figuras pues le pidan una pasta. Entonces, cuando te apoderan empresas, pues siempre prefieren que la cotización del torero sea una cotización razonable. Por lo tanto, Rocarrey tarde o temprano tendrá, si sigue llenando plazas, tendrá que tomar la decisión de navegar solo. Porque yo creo que Rocarrey es el único ahora mismo con la capacidad pues para poner eso hasta arriba. Y por lo tanto está llamado a mandar en esto y a imponer una serie de exigencias que si sigue llenando los empresarios las aceptarán. Es la lógica, mientras en el mundo del sorteo yo no sé cómo serán las cosas, pero hasta ahora aquí hay una lógica implacable. Llenas las plazas, los empresarios y todo el mundillo y todos los negociantes del toro te hacen reverencias y lo que tú digas. No las llenan, pues entonces pues los empresarios y los negociantes pues si no se ponen de acuerdo contigo, pues simplemente prescinden de ti porque ya tienen otros que llevan a la misma gente que tú. Esto ha sido así y nada más. Es un poco cruel muchas veces. ¿Por qué? Pues porque los toreros, pues claro, muchas veces pues es bastante injusto, ¿no? que sus méritos no se vean reflejados luego en la taquilla, pero eso es un problema más del público que de los toreros y de los empresarios. El público es bastante caprichoso en sus preferencias. Y decía Joselito el Gallo una frase muy bonita, que es que quien manda en el toro manda en el toreo. Tiene su parte de verdad, pero luego no basta con mandar en el toro, pues hay que tener un carisma que algunos lo tienen y otros no. Y quien tiene carisma, pues muchas veces se le perdonan muchos defectos y el público va a verle. Y al revés, quien no tiene carisma, pues es muy buen torero, pero el público no va a verle. Entonces se tienen que juntar un montón de elementos para ser un torero taquillero. Carisma, poderío, capacidad de estar bien todas las tardes. Y cuando un torero tiene esas características, pues normalmente los empresarios lo obedecen. Cuando por muy buen torero que sea no reúne todas esas características, pues los empresarios son los que deciden prescindir de él pues cuando se pasan exigencias. Y eso ha pasado. Y ni es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Es la vez número 5000. Y seguirá pasando mientras el toreo esté en las mismas, vamos a decir, se rija por las mismas pautas. Vuelvo a repetir, si en el futuro se implanta el sorteo, veremos cómo son las cosas. Pero de momento las cosas son así. Por lo tanto, este pollo, de verdad, a mí, no sé, a mí es que a mí lo he visto con bastante desapasionamiento. Y si les he hablado a ustedes del famoso pollo, es porque todo el mundo me ha pedido que opine al respecto. Creo que he intentado dar una opinión bastante racional y nada visceral. Y he intentado ser ecuánime. Porque claro, es decir, los partidarios de los toreros se han puesto como unas auténticas furias y no han visto nada más allá. Y yo creo que hay que manejar un montón de elementos, tanto económicos como sociológicos, para hacer un diagnóstico de esto. No ha tenido ninguna importancia. Y ya verán ustedes, porque esto da muchas vueltas, que incluso dentro de unos años hasta le puede volver a apoderar. Y nada más.
Cosas más difíciles se han visto. Bueno, pues aquí acabamos al toro por los cuernos esta semana, y ya la siguiente semana vamos a empezar con las tertulias debatiendo lo que ha sido la temporada del año 2018, la temporada que acaba de terminar. Por lo tanto, ya tendremos a partir de la semana que viene tertulia resumen de la temporada 2018, que espero que tenga la misma acogida que la del año pasado. Muchas gracias por escucharme y sigan viendo al toro por los cuernos.